Yo llego al Bulli porque cierra tan pronto que soy incapaz de entender qué había pasado ahí. Nos costaba mucho conseguir que la gente se quedase y siempre el objetivo. El mayor error que cometí fue el de durante mucho tiempo cuando estaba en la universidad pecar de ego. Yo creo que incluso antes de que llegue ese momento de exposición ya sientes una presión interna de tener que hacer las cosas bien. Muy buenas, bienvenidos a este episodio de Se me antoja, donde tenemos a uno de los jóvenes talentos de la cocina española en Ávila, Restaurante Barro, donde además ¿en qué gala Michelin? ¿Dónde se celebró cuando...? Aquí en Barcelona. Es verdad, la de Barcelona. Tuviste el lerazo. Nosotros llamamos lerazo cuando en una misma gala te dan la estrella roja y la verde a la vez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, siempre bonito que te comparen con vecino y compañero castellano como él era. Bueno, muchísimo talento, ¿eh? Bueno, sobre todo más en Castroverde. Es casa referencia para nosotros. ¿Qué tal Ávila? Bueno, yo creo que esta pregunta cambia. Si nos la haces hace 2 años o si nos la haces hoy. Yo creo que vemos Ávila con más esperanza de lo que veíamos hace 2 años. Empezamos casi hace 3 ya con un proyecto de bar de vinos. Tuvimos ahí un punto de inflexión donde veíamos que Ávila era demasiado complicada, que parecía imposible para hacer nada gastronómico, y nos dimos cuenta que realmente el punto de inflexión estaba en dar un pasito más y en presentar una oferta más gastronómica y más diferencial de lo que teníamos en la ciudad. Así que ahora con esperanza, con mucho apoyo, muy diferente, ¿no? Y mucho cariño de la ciudad. Ahora es cuando puedes decir aquello que dijo Santa Teresa de Jesús, ¿no? De Ávila: nada te espante, nada te turbe, porque ahora se ven las cosas de color de rosa, ¿no? Se ve mejor desde luego. Imagino que los principios serían durísimos, ¿no? Cuando te llegas a plantear una propuesta gastronómica de esta envergadura en un restaurante de apenas 3 mesas. Sí, nosotros realmente el primer planteamiento fue el del bar de vinos. Con ese bar que se llamaba Mut empezó todo, luego empezó una transmutación, una evolución, un cambio hacia lo que vendría después, que era Barro, pero realmente la primera etapa, cuando planteamos simplemente servir vinos de Ávila en Ávila, algo que era una paradoja por aquel entonces con la dictadura de Rivera, Rioja y Rueda, que nosotros decíamos esas 3 R's, que creo que es en casi toda España, pero que en Ávila era especialmente patente. No. Y nuestra única intención era que se bebiese vino de Ávila, o sea, intenciones sencillas para lugares sencillos, que era un bar de vinos con formato de tapas. Y realmente era la falta de rentabilidad de un espacio donde nos costaba subir el ticket medio lo que nos hizo ir avanzando un poquito con la propuesta gastronómica, siendo conscientes que la gente toleraba mejor el incremento en la cocina que la bebida. Y esto nos llevó a ir planteando distintos horizontes. El restaurante nace por eso, por el restaurante, consecuencia de eso. Siempre estuvo ahí en la mente, pero nunca tan pronto. Y sí, fue un poquito consecuencia del público y del lugar donde estábamos. Qué fuerte. Y bueno, fuimos avanzando. Al final, esos 2 primeros años que fueron de muchos cambios, de muchas adaptaciones de negocio, no conseguíamos dar con la tecla. Ajá. Y la introducción de un menú que se transformó posteriormente en menú de degustación nos dio la muestra de que la gente estaba dispuesta a pagar si sabían cuánto se iban a gastar de inicio. Entonces empezamos a plantar un proyecto más grande donde el espacio no nos construyese tanto a nivel, sobre todo de facturación, claro, que nuestro techo de facturación no fuese tan bajo, y empezamos a plantar un proyecto y bueno, esto nos llevó a abrir. ¿Cuántas veces te han preguntado, pero esto es rentable? Yo creo que más de la cuenta. Y bueno, yo creo que también un poquito la evolución lógica del proyecto era seguir avanzando, seguir creciendo, siempre siendo conscientes que había que empezar por algo que fuese tangible. Porque esto, Barro, se convierte ahora mismo en un súper barrizal, porque Barro traslada su propuesta a un nuevo espacio, que además casualmente estuvimos cenando justo al lado y te callaste como un puta, o sea, no dijiste nada. Había que callarlo, además por aquel entonces ya estaba la hora bastante avanzada. Pero bueno, sabíamos que si queríamos empezar el primer año y sobre todo que eso nos tuviese en cuenta, teníamos que hacerlo siendo conscientes de que íbamos a crecer, que era algo que estaba ya en el horizonte, que estaba planteado, proyectado, sí.
pero que se nos retrasaba tanto la fecha que teníamos que hacer algo y teníamos sobre todo que aumentar ese techo de facturación del que hablábamos. Entonces, bueno, siendo conscientes de que el negocio era algo importante, no podíamos dejar de lado tampoco el crecimiento profesional y tratamos de compatibilizarlo a través de las 3 mesas. Y ahora evoluciona el restaurante, evoluciona también la propuesta. Y el restaurante se traslada a un antiguo molino, ¿no? Eso es. Que básicamente multiplica por 10 el espacio para solo incrementar 5 mesas más. Eso es. Carlos, te van a seguir haciendo la misma pregunta, pero esto es rentable. Bueno, yo creo que es la pregunta del millón. Al final, si tienes una planificación económica, si tienes un plan de negocio desde el primer día y sobre todo si consigues llenar el restaurante, vas consiguiendo que los números salgan. Nosotros hacemos una planificación muy exhaustiva, sobre todo antes de abrir, antes de diseñar los menús. Hacemos mucha crítica interna. A veces tenemos que despojarnos de ciertos productos que son demasiado caros como para meterlos en un menú de un gastronómico. Sobre todo la primera etapa, ahora vamos con un poquito más de libertad, pero cuando abrimos Barro con un menú de 85 euros teníamos que privarnos de muchas cosas que al final nos hizo abrir otros caminos. Conseguíamos Beza, que era una planta forrajera, que nos costaba 50 céntimos el kilo y hacíamos un plato con ella. Y ahí es donde entra el debate, ¿no? De dónde está el lujo. Si en el producto caro o en el producto prácticamente escaso, o que el cocinero sabe dónde está y cuándo disponer de él. Para nosotros el lujo está en el pensamiento, en reflexionar a qué le damos la importancia. Yo creo que es una mentalidad muy bulliniana. Siempre Ferran defendía que el valor de un producto no está en el precio. Y nosotros es algo que desde el principio teníamos muy claro, que teníamos que ir más al planteamiento conceptual, al planteamiento de revalorizar ciertas cosas, no tanto en función del precio, sino en lo que nos podían ofrecer. Ya. ¿Tú qué edad tienes, Carlos? 25. Me acojona hablar con gente tan bien armada, tío. Bueno, yo creo que hemos tenido suerte también de crecer en una ciudad donde todo es muy normal, de tener una familia que en mi caso me apoya muchísimo y de ir a un sitio a estudiar que para mí era un sueño y tener que también aportar tu granito de arena en casa y la familia para que eso fuese una realidad. Y bueno, al final yo creo que esto también te va moldeando, ¿no?, hacia los caminos que tomar. ¿Por qué restaurantes has pasado? La Tasquita. Nos conocimos ahí, aunque no te acuerdes. Me acuerdo, me lo recordaste cuando estuvimos. Yo no me acordaba, me lo recordaste. ¿Te acuerdas de unos días que yo tengo en la mente como preciosos? O sea, yo me acuerdo de Mikel en medio de la calle Ballesta sacando fotos desde arriba con el espectáculo mirando. Luego después de la Tasquita fue una experiencia maravillosa, una casa donde aprendí mucho. Siempre soy igual, Juanjo, aprendí de cocinar, pero también aprendí de comprender y de comprenderme. Y esto es algo esencial que me ha acompañado, yo creo que desde aquel 2018. Después estuve en Miramar, también 3 meses con Paco, que me mostró la dimensión de lo que es una familia, de lo que es un proyecto apegado a un sitio donde tampoco era muy común hacer las cosas como Llançà, un pueblo marinero donde se mira al mar con especial sensibilidad. Y luego llegó la pandemia y ahí es donde ya me fui a Ambivion. Y eres como Sabina hablando, tío. ¿Qué te iba a decir? En Se me antoja, nosotros guardamos muy bien el secreto de quién viene siempre y tal, pero siempre alguien acaba filtrando. Será Alex Cebrián siempre que acaba soltando. Y he recibido un mensaje de una persona que quiere lanzarte una pregunta. Hola Carlos, soy Paco Pérez del restaurante Miramar en Llançà, en Gerona, la Mar d'Amunt. Antes de nada, felicitarte por tu trabajo, por tu compromiso con la gastronomía, por cocinar tu territorio como lo cocinas. Y dicen que te haga una pregunta y te haré una preguntita sencilla, que es, al acabar el día, estos días de trabajo, a veces un poco largos, ¿qué es lo que te hace sentir feliz? ¿Vale? Es muy sencilla. Un beso muy grande y ganas de verte. Cuídate mucho. Qué bonito. Me hace mucha ilusión que sea Paco quien mande el mensaje. Yo diría que lo que me hace feliz al final del día es mantener la coherencia. Haber sido capaz de dar muchas veces los pasos correctos sin reflexionarlo tanto como nos habría gustado. Yo creo que el nuevo Barro
El principal punto de inflexión, el principal cambio es haber parado, habernos alejado de la vorágine del restaurante y haber podido reflexionar. Y en esa reflexión darnos cuenta que muchos pasos que habíamos dado de manera orgánica o natural habían sido los correctos. Y creo que al final del día esto es lo que te hace sentir bien, porque al final te vas a casa, te vas con la gente que quieres y cuando te paras a hablar de las cosas sencillas y sobre todo, como digo, cuando te haces un bol de palomitas con un poquito de tajín por encima, lo que te queda es la conversación sencilla que muchas veces versa en torno a si has hecho lo correcto o si no. Y bueno, toda la sensación de que quedarnos en Ávila fue la decisión que queríamos tomar y al final yo creo que el mayor acto de irreverencia podíamos cometer, abrir una ciudad donde nadie creía que se podía hacer nada, un proyecto gastronómico y realmente ahí es donde radica nuestro arraigo al territorio. Claro, ¿qué os decía la gente cuando empezasteis con vuestra propuesta? No, estábamos locos. Además, se da la casualidad de que abrimos en un local que está totalmente gafado, eso decía la gente. O sea, todo Sí. lo que había abierto ahí había durado 6, 8, 10 meses, no había durado más. Así, sin presión, ¿no? Así, sin presión. De hecho, el otro día estaba en una llamada telefónica y sentado fuera y me dice, no, y tú eres de Barro, ¿no? Y digo, sí, me dice, es que, ¿por qué abres ahí? Ese local está gafado, es que no te va a salir nada bien. Y digo, bueno, a ver, ya, igual ha salido algo como queríamos, pero sí que es verdad que era una ciudad difícil y nos elegimos, yo creo que el local más complicado de todo. Ya. Pero bueno, al final la gente ha ido entendiendo también lo que era Barro, lo que era el proyecto, el aporte que estaba haciendo y ahora por fin se empieza a percibir orgullo de la ciudad y de la provincia. Bueno, tanto orgullo que os dieron la estrella Michelin, hablo en plural porque sois un equipazo muy consolidado, en noviembre y llega la Navidad y el Ayuntamiento de Ávila ilumina de manera preciosa toda la ciudad, todos los alrededores de la muralla y de repente el Ayuntamiento decide que en lugar de la estrella de 5 puntas coloca la estrella Michelin delante de vuestra casa. Sí, fue muy divertido. Llegó antes la estrella del ayuntamiento que la placa en sí. La placa llegó la semana pasada, así que bastante antes. Sí, fue gracioso porque además justo ese día estaba yo en el nuevo proyecto, en la obra, y me llamaron todos los chicos, me mandaron un vídeo que habían estado ahí la gente del ayuntamiento encendiendo las luces y bueno, yo creo que son pequeños gestos que también son muestra de la importancia que tiene visibilizar la provincia y dar valor a una zona que hasta entonces no se consideraba dentro del panorama gastronómico. Lo que decíamos antes, ¿no? Del ERA, de poner Zamora en el mapa y poner un pueblo como Castroverde. Ávila estaba muy cerquita de Madrid, lo teníamos más fácil que Castroverde, pero aún así... Claro, eso comentábamos, ¿no? Cuando estábamos allí haciendo el reportaje de Apicius 42, que sois protagonistas, me decíais, Ávila está tan cerca de Madrid que es peligroso, porque la gente hace viajes de ida y vuelta en un mismo día y no se queda. Nos costaba mucho conseguir que la gente se quedase y siempre el objetivo, generar arraigo, que la gente que venga a vivir se quede y genere territorio y genere población y sobre todo también que la gente que nos visita pueda pernoctar. Y esto es un debate que siempre tenemos con los hoteleros de la zona, cómo podemos conseguir generar el valor. Y nosotros nos damos cuenta que la gastronomía es esencial, pero que hay que terminar de cumplir la experiencia. Pues si vienes a cenar y te quedas a dormir, pero no tienes donde desayunar, nos falta el pack completo. Entonces, bueno, siempre teníamos la duda y también, en alguna manera, en nuestra cabeza sigue resonando, ¿no? El objetivo de poder dar cierta redondez a todo esto para que la gente tenga intención de venir, de quedarse, de comer, de desayunar y de cenar. Hay muchos cocineros que han pasado por el Bulli. Tú, por edad... Tenía 11 años cuando cerró, así que... Claro, es que es acojonante. Es duro esto. Tú sí que has pasado por el Bulli de otro modo, ¿no? Has conocido mucho a Ferran. Cuéntanos tu relación con el universo Bulli. Yo llego al Bulli porque cierra tan pronto que soy incapaz de entender qué había pasado ahí y de entender cómo había podido un restaurante en una cala perdida de Girona cambiar el mundo de la gastronomía. Y tratando de entender me doy cuenta de que esto es inabarcable, que necesito ir. Ya no me sirve solo con leer o con ver documentales, sino que necesito ir. Y ya no me queda otra herramienta que el Bulli Foundation. Entonces, en BCZ, en la oportunidad de llegar al Bulli en el último año, entonces son 4 años tratando de generar al menos los cimientos para poder aspirar algún día a ir y me acuerdo que yo para mi TFG tenía muy claro, puse incluso en riesgo suspenderlo y tener que dejarlo para el año siguiente solo por ir al Bulli con la intención siempre de la cocina y me llega un mensaje un día, octubre de 2021, en el que
en el que yo puedo ir al bulli, pero tengo que ir a la parte de vinos. Y a mí me gusta el vino, me gusta beber, pero yo no entendía nada. Decía, a ver, yo soy cocinero, ¿qué voy a ir a hacer, no? Pero tú dijiste, voy. Y dije, hay que ir. O sea, es la manera de entrar, es la manera de meter la patita por debajo de la puerta y luego ya veremos lo que hacemos. Y allí encontré a una persona que considero casi como mi padre, que es Ferran Centelles, que me mostró la diversidad del mundo del vino, su generosidad abriendo ciertas botellas y también abrió un poquito el paradigma de lo que luego se convirtió en el bar de vinos. O sea, yo creo que el bar de vinos e incluso Barro son la evolución de lo que pude vivir y lo que pude aprender en el bulli. No. Y la paradoja es que yo no conocía a Ferran Adrià mientras estaba en el bulli. Estuve más de un año y Ferran estaba en Calamón yo y yo no lo llegué a conocer. Y ha sido precisamente la apertura de Barro lo que cierra un poco el círculo y lo que nos ha unido de nuevo, y eso es bonito. Dices que Freddy, que Ferran Centelles te enseña, ¿no? Te abre los ojos sobre el universo del vino. Vienes a Barcelona y esto es como Isabel Gemio. Tengo una carta para ti. Charlie, Freddy por aquí otra vez. Oye, no sé si querrías contar qué día de tu vida has pasado más miedo en Barcelona. Recién llegado a Barcelona, haciendo la investigación, esa noche, ¿qué pasó? Bueno, yo llego a Barcelona y vengo con Freddy, con Ferran Centelles, a su casa, porque era el sitio donde podíamos trabajar y donde podíamos estar de alguna manera en contacto en esa época de la pandemia. Entonces, bueno, yo llego a Barcelona, él tenía una cena aquel día, se va de casa, tenía que dormir fuera y entonces me quedo yo solo, segundo o tercer día en Barcelona, en la casa de Freddy en Zona Franca. Y yo no entendía nada, yo no había venido a Barcelona nunca. O sea, alguien que viene de Ávila a Barcelona ya las luces le ciegan y me meto en la cama, o sea, bajo la persiana y de repente como a las 3 de la mañana un megáfono de la policía diciendo no se acerquen a las ventanas, agáchense, por favor, no se acerquen a las ventanas. Jodas, tu primera noche en Barcelona. Yo creo que era la segunda o la tercera. Y digo, ¿qué pasa? O sea, estaba asustadísimo, no quería abrir la ventana, no quería levantar la persiana, no quería mirar y me empecé a mirar en Twitter. No entendía nada, o sea, no pasaba nada. Pasa una hora, pasa 2 horas y seguía las sirenas y ya me fui por la cocina y me asomé. Y resulta que estaba viendo un incendio justo en el edificio pegado y lo que se querían era que se alejasen de las ventanas y bueno, pues se pasó ahí ya el incendio. Le conté a Ferran la historia a la mañana siguiente que, claro, mi miedo era, digo, aquí ha habido un tiroteo, ha habido algo, entonces tenemos un francotirador en el edificio enfrente. Yo no soy demasiado valiente, entonces sí que pasé un poco de miedo y sobre todo luego la anécdota que se nos quedó, que Ferran vino por la mañana y fue él precisamente quien contó a la televisión lo que había pasado. Así ¿sí? Sí, por ahí estará la hemeroteca de la anécdota. Qué bueno. ¿Cuál es el error de Carlos Casillas del que más has aprendido? O sea, yo creo que a diario cometemos errores. Quizás el mayor error que cometí fue el de durante mucho tiempo cuando estaba en la universidad pecar de ego. Hay un problema cuando tú llegas a un sitio como el Basque Culinary Center y ves todas las luces, todos los focos, ves que todo parece un mundo de fantasía y de ilusión, es que de repente con tantos inputs, todo el mundo que te dice que estás ahí porque te lo mereces, te empiezas a creer cosas que hacia adentro durante un tiempo efímero tiene una recompensa, pero que luego son totalmente pasajeras. Y hablaba antes de Juanjo y de lo de comprenderme, porque para mí fue una figura que fue esencial. Luego, obviamente, también mucho trabajo con profesionales, de tratar de entenderme. Obviamente tienes 18, 19 años, claro. Estás totalmente nublado, pero yo creo que si hay algo de lo que, mirando hacia atrás, me arrepienta fue de no tejer más red en esos primeros años del culinario, entender cómo todo el mundo o mucha gente se relacionaba, generaba unas redes de amistad súper fuertes y yo durante ese tiempo me nublaba el ir yo por mi cuenta, venía de practicar atletismo, de competir yo solo y me creía que esa era la realidad de este sector. Y realmente es el paso de los años y todo este trabajo y conocer a figuras, Juanjo, Paco, lo que te da la perspectiva de entender que la gastronomía es un mundo diverso, que es un mundo común y sobre todo un mundo de compartir. Y darte cuenta que estabas tan equivocado y ahora a día de hoy encontrarme con compañeros de universidad y hablar sobre esto me sigue generando cierta lástima o cierta tristeza por esas actitudes. Sí que es verdad que fue un aprendizaje muy grande y que por suerte conservo casi todos los amigos y amigas de la universidad, pero bueno, son cosas que de esas que cuando miras hacia atrás no querrías haber vivido, pero también prefiero haberlo situado en ese momento que en etapas posteriores. Hablabas del ser joven, ¿no? De esa época de nublado, fruto de la inmadurez y de la poca experiencia. ¿Crees que se le hace un flaco favor
a los cocineros jóvenes, a la gente joven en general, poniéndoles el foco de manera tan directa y tan bestia? Yo creo que incluso antes de que llegue ese momento de exposición, ya sientes una presión interna de tener que hacer las cosas bien, de que hay muchas expectativas puestas en nuestra generación, de que de alguna manera se nos impulsa con demasiada fuerza, demasiada rapidez a hacer cosas, a querer ser pues creativos en el paradigma gastronómico, generar el concepto de restaurantes gastronómicos sin haber cumplido etapas. Creo que de alguna manera las nuevas generaciones tendemos a querer correr demasiado. Y lo que te decía antes, este momento de parar, de reflexionar y de poder ver las cosas con otra perspectiva también nos da la imagen de, o sea, hay ciertas cosas que igual hemos hecho por inercia, claro, ciertas cosas que hemos arrancado desde un inicio. Ciertamente queríamos contar un territorio, pero igual en las formas algunas veces sobreactuábamos. Y es algo que queremos y que esperamos poder pulir y sobre todo rematar para el nuevo espacio. La naturalidad, ¿no? O sea, sí, generar un discurso muy natural, ¿no? Y muy orgánico. Eso es, ser orgánicos. Nosotros siempre defendemos esa idea y a veces nos alejamos con la complejidad del discurso. Pues felices de que hayas estado en Barcelona de nuevo, que te trae tan buenos recuerdos, un incendio, las estrellas Lerazo. Y felices de que estés hoy en esta santa casa firmando tu Apicius 42, el tuyo y el de todo tu equipo de Barro. Admiramos mucho a la gente joven sin ponerles en foco, porque entendemos que esto es un largo recorrido, esto es una carrera de fondo y a veces flaco favor se hace y nuestra labor es simplemente contar quién está haciendo muy bien las cosas. Así que muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a vosotros, chicos.